contextos. La voz de los protagonistas. Y está con nosotros Enoc Castellanos, él es vicepresidente nacional de delegaciones de Canacintra. Enoc, bienvenido a La Laguna, buenos días. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, pues para informar al auditorio, por un lado, los proyectos que tiene este organismo para 2016, pero aún más importante, la opinión sobre la situación económica del país para los industriales, sobre todo con esta turbulencia que se está viviendo con el dólar en récord histórico y también el precio del petróleo a la baja, 18.90 y 18.90 ambos. Yo creo que si hace un mes nos preguntaran si había alguna posibilidad de que el petróleo estuviera a la par que el dólar, pues yo creo que sería impensable, ¿no? Es un escenario que ningún economista previó. Sin embargo, bueno, esto tiene implicaciones mixtas para la industria y para la economía, dado que todo en economía está relacionado. Por un lado, tenemos el precio del dólar más alto en la historia, pero con un ambiente de inflación que también es el más bajo en toda la historia, desde que se está midiendo este indicador en los años 70. Por lo tanto, no ha habido una transferencia de la devaluación a los precios finales del consumidor, aún. Muchos sectores, hay sectores como el de alimentos, algunos otros que son fuertes, sectores de bienes de capital, que son fuertes importadores de algunos bienes intermedios o materias primas, sí ya han levantado la voz diciendo que esto sería insostenible en un corto plazo, que si se mantienen estos niveles de mayores a 18 pesos, sí habría una repercusión en cuanto al costo final de sus productos. Sin embargo, también vemos que está teniendo un efecto en la dinamización del mercado interno por dos factores. El principal son las remesas que vienen del exterior, que si un paisano le depositaba a su familia que está en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz, $1,000, con esos $1,000 puede comprar más cosas en pesos aquí en México. Por lo tanto, la gente está teniendo más dinero disponible para gastar. Y por el otro lado, el alto valor del dólar está siendo un freno para las importaciones, ya que se encarecen, y la gente está comprando más productos en México. Es decir, se están activando algunas cadenas productivas comprando productos mexicanos de la propia industria para producir otros. Entonces esto también tiene un efecto en el mercado interno. ¿Qué es lo que podemos esperar? La verdad es que pues yo creo que mientras se vean todavía los efectos de las disminuciones de tarifas de luz, un poco de gasolina, el costo de telecomunicaciones, ha servido para amortiguar en las empresas alguna escalada de precios. Y si no tenemos bienes importados y son nacionales, pues estos seguirán en los mismos niveles de costos, a menos que tengan algún componente importado. Eso es el efecto que estamos sintiendo nosotros por la paridad. Ahora, poniendo en un equilibrio para los industriales, comentabas tú que hay un efecto mixto, pero dentro de eso, de ese efecto mixto, ¿qué pesa más? ¿Lo positivo o lo negativo de este incremento del dólar? Es decir, para los industriales, ¿cuántos se van a beneficiar el sector exportador de la industria, pero también de los que no son exportadores, cuánto les va a perjudicar por sus insumos que tienen que importarlos? Mira, es difícil saber con exactitud porque habría que hacer un análisis más a profundidad de el tema. Efectivamente, quienes están orientados al mercado externo pues están teniendo ganancias extraordinarias, porque hace 6 meses el producto que vendían en dólares les importaba cierta cantidad de pesos, ahora les importa hasta un 30% más. Empresas como las del Grupo Alfa, ha salido su presidente del Consejo, a decir que bueno, pues ellos están teniendo este efecto. El sector turismo, yo creo que sí no es sano. Los economistas hablan de que el nivel óptimo del peso para que no esté subvaluado sería alrededor de 16 pesos. Sin embargo, pues estamos viendo que esta tormenta económica mundial por la devaluación del yuan
y por el ajuste de tasas en Estados Unidos, pues está arrastrando a todos. Hay que tener cautela, hay que ver. Tenemos un régimen de libre flotación, que es lo que permite que pueda haber estos picos, pero que también ya lo hemos visto en el pasado. Ha habido picos que se ajustan hasta de $1.50. Claro, no se ajustan tan rápido como a la baja como a la alza. A la alza puede suceder en un día o un par de días, y el ajuste a la baja pues toma ya varios meses. Ahora, perdón, sí. Allí el presidente Enrique Peña Nieto dijo en Qatar que la depreciación del peso frente al dólar simplemente amortigua la volatilidad que registra el mundo, y dijo que la inquietud entre la población se debe a que los mexicanos asocian la devaluación con una crisis, lo que asegura no está pasando en el país. Esto dijo el presidente. Y el secretario de Hacienda también dijo que bajo cualquier medición nuestra moneda se encuentra subvaluada, e insiste en destacar una solidez en el mercado interno que nadie más ve. Y asegura, y lo ha dicho en varias ocasiones, que la macroeconomía de nuestro país es sólida y es refractaria a una crisis. Los industriales coinciden con la apreciación del presidente y el secretario de Hacienda. Mira, coincidimos con la apreciación del presidente, y a veces se tiene mucho temor por parte de cámaras empresariales de apoyar abiertamente. ¿Por qué? Porque tenemos la referencia. Quienes vivimos en los años 80 y vimos las devaluaciones, vimos que las tasas de interés subían alrededor de 120%, que había una escalada de precios, que se reetiquetaba en los supermercados al día siguiente de una devaluación. Nosotros simplemente no lo hemos visto. Entonces, vaya, es un hecho que sí hay una psicosis, porque cada 6 años teníamos una devaluación y teníamos efectos muy perniciosos en tasas de interés para aquellos que tenían préstamos y en inflación. Sin embargo, sí creo que no es sano decir que somos refractarios y estamos blindados. Ya le pasó al actual titular del Banco de México el decir alguna vez que esto era un catarrito, y bueno, pues nos fue con una caída importantísima del PIB. Yo creo que hay que tener mucha cautela, hay que ver qué efectos hay. Sin embargo, desde el punto de vista de la industria, datos de Concamina hablan que en este año se van a crear alrededor de 700,000 empleos en todo el país, de los cuales la industria estará teniendo un poquito más de 390,000 empleos creados. Es decir, sí hay datos que cuando los desmenuzamos, por ejemplo, la compra de autos nuevos, sorprende, porque son crecimientos de 2 dígitos. Entonces, eso sí habla de que la gente está teniendo dinero para comprar algunos otros bienes. ¿Por qué? Bueno, las explicaciones que hay son efectivamente que los efectos positivos que han tenido, disminuciones en los costos, la eliminación del roaming, la gente está gastando menos en sus facturas celulares, se está gastando menos en la tarifa de luz, y ahora pues, hay una disminución marginal de la gasolina. Todos esos ahorros lo que implican es que la gente tenga disponible en el bolsillo una cierta cantidad para gastar en algunas otras cosas, que no son esos tres conceptos. Y bueno, pues esto sí es importante, sumado al efecto que habíamos platicado, tanto las remesas, que son la segunda fuente importante de divisas del país, y la competitividad que está haciendo de las industriales y de los empresarios del país al comprar en pesos. Creo que eso es importante. Nada más agrego, recordemos que hay países como China que devalúan a propósito su moneda para tener competitividad. Entonces, por eso hablo de un efecto mixto. Sí es cierto que hay una psicosis porque la asociamos a crisis del pasado, y es cierto también que algunas economías devalúan para fortalecer sus exportaciones. Entonces, pues eso es lo que estamos viendo. Dicen que cada quien habla de la feria según cómo le va. Correcto. Esto quiere decir que entonces a los industriales le está yendo y le va a ir bien en esta feria. Si tienes un gran contenido nacional en tus insumos, en tus materias primas, sin duda, y además estás orientado al mercado exportador, sin duda va a ser un buen año para ti. Por el contrario, si tienes muchas importaciones, tienes poco contenido nacional,
Yo lo que te recomendaría, si fueras industrial, es buscar alternativas para sustituir esas importaciones con productos nacionales que a la vez generarían más dinamización del mercado interno y más creación de fuentes de trabajo. Los analistas coinciden en que sí, la inflación es un factor, un indicador muy importante que permite prever que no hay una crisis como la que había en décadas anteriores. Sin embargo, es el único indicador de la macroeconomía positivo. Los demás, la gran mayoría, son negativos. Así es. ¿Cuánto tiempo consideras tú que podría mantenerse esta inflación a la baja con todos estos indicadores negativos? La balanza comercial, con la deuda externa que va creciendo exponencialmente, con la devaluación del peso, con los precios del petróleo y algunos otros factores negativos. Yo creo que a nivel de repercusión de precios, estos niveles que estamos viendo arriba de 18 pesos por dólar no pueden aguantarse más allá de 2 meses, 3 meses sin que haya una repercusión en el precio de algunos productos. Sí, efectivamente, las condiciones no están como para echar las campanas al vuelo y no he intentado yo transmitir eso, simplemente he tratado de hacer un balance, un juicio crítico de cuáles son las implicaciones positivas y negativas. Sí habrá que ver cómo se comportan. De por sí, en los pronósticos que habían dado los economistas ya se preveía un incremento a la alza de la inflación. Estábamos alrededor de 2.4, 2.3, y ellos ya prevían que subiera arriba de 3.2 para este año, porque ya no íbamos a tener el efecto de las disminuciones que he comentado. Entonces, habrá que esperar si esta devaluación se transfiere a muchos productos en cuanto a la inflación, o sea, a que cuesten más, sin duda van a tener un efecto también en la inflación a la alza. Miren, lo único que yo puedo decirle a la gente que nos escucha, porque es muy importante, es, independientemente de lo que sucede en la macroeconomía, lo único que tenemos que hacer nosotros es tratar de trabajar, ser más productivos, más competitivos, prepararnos, ahorrar y buscar capacitarnos, obtener algún grado más, en la medida de lo posible, para que podamos seguir siendo competitivos en el trabajo que desarrollamos, ya sea como colaboradores en una empresa o como empresarios. Pero ojalá que todo dependiera de nosotros, pero depende también de una serie de variables que tendrían que acomodarse. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Hace un momento lo platicábamos. Ya ustedes, los industriales, por los diferentes momentos en el que hemos conversado, sabemos que les afecta y les afecta de una manera importante. Entonces, ¿cómo pensar en que verdaderamente las cosas pudieran caminar nada más con un esfuerzo unilateral cuando tendría que ser un esfuerzo de todas las partes? Totalmente de acuerdo. Aquí y coincido, estuvimos en una conferencia y hablando del ranking de competitividad, México está en el lugar número 57 a nivel mundial. Pero si tú ves los componentes que llegan a ese número, esta muestra es de 140 países, 57 de 140. Los que nos arrastran el promedio a la alza para ser, digamos, menos competitivo son corrupción y gobierno, que están evaluados, uno, si no mal recuerdo, en el 109 y otro en el 102. Definitivamente, y eso recuerdo mucho una frase del expresidente Ernesto Zedillo a propósito de las reformas estructurales. Él decía, pues yo celebro las reformas, creo que son necesarias para México en la modernización del andamiaje legal. Sin embargo, mientras no exista un efectivo Estado de Derecho, esto no va a poder transmitirse en bienestar a la población. Y yo creo que no podemos más que dejar de coincidir. Sin embargo, también aquí, porque hay que decirlo y muy claro, también la gente tiene una participación. O sea, buscar la democracia, yo escuchaba la nota anterior, no es nada más ir a votar, es expresarse, es discutir los temas, es analizarse, es enterarse. Lo que nos diferencia fuertemente a nivel social con países desarrollados es la participación de su gente en actividades que no les remuneran. Es decir, si tú vas con un americano promedio, un canadiense, un australiano, un europeo, ellos participan con círculos de lectura, el club deportivo, el Rotario, la Cámara de Comercio, muchas actividades, y eso genera ciudadanía, genera opinión, genera una ciudadanía que ejerce sus derechos a plenitud. Cuando le afectan algo, protesta, comenta, pero
tal parece que los países de Latinoamérica, al venir de un proceso histórico del caudillismo, todo eso lo tenemos muerto. En primer lugar, porque no somos capaces ni siquiera de preocuparnos por lo que le pasa a la casa del vecino. Creemos que eso ya no es asunto. El tema de nuestras ciudades también es evidente, cómo se maneja la basura. La gente que tira basura en las calles no interpreta como una posesión de él el espacio público. En fin, yo creo que sí tenemos que cambiar y no esperar que la autoridad cambie. La autoridad está en una zona de confort y la clase política lo sabemos. Ellos no van a cambiar su status quo nada más por mutuo propio. Tiene que haber una expresión de la ciudadanía, de la sociedad para hacerlo. Sí, luego también hay un cuestionamiento acentuado en función de la participación de los diferentes consejos y cámaras que existen en este país y la cercanía a veces muy peligrosa que tienen con los gobiernos, porque tal pareciera que el acomodo dentro de las cámaras es un acomodo también dentro de las filas de los gobiernos, privilegios, situaciones muy, muy particulares que viven cualquier tipo de asociado a cámaras que está cercano precisamente al ejercicio del poder. ¿Cómo hacer para que estos liderazgos empresariales no se contaminen de estas ansias de las posiciones de poder y de los privilegios que significa estar cerca del poder? Muy bien, totalmente de acuerdo también, no solo de autoridades, de partidos políticos, porque tú vas a tal o cual cámara y de repente tienen una inclinación hacia uno o hacia otro. A pesar de que la ley marca que las cámaras debemos ser organismos apartidistas, no apolíticos, hacemos política empresarial, defendemos los intereses de nuestros afiliados, pero sí apartidistas. Sin embargo, aquí hay una explicación y la voy a referir con un comentario que hizo un representante de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dijo: estoy muy molesto con los empresarios mexicanos aglutinados en cámaras porque les quitaron la obligatoriedad y veo organismos empresariales que en lugar de estar muy ocupados buscando la capacitación, la competitividad, nuevos mercados para sus afiliados empresarios, están buscando cómo sobrevivir y pagar la nómina. Y eso fue un golpe durísimo que hizo la clase política, el evitar la obligatoriedad de las cuotas con las que se afiliaban. Es cierto que también había abusos, que había ciertos desintereses por los afiliados, porque se tenía una cantidad ingente de dinero que llegaba a las cámaras, pero también les daba una independencia. Si ahorita necesitas de apoyos del gobierno para poder sobrevivir, pues eso quita definitivamente la autonomía, porque en el momento en que se diga algo incorrecto, pues te cierran el apoyo y estás en riesgo de desaparecer. Hay cosas estructurales que también deben de cambiar en la representación de cámaras. Pero bueno, yo creo que la relación con gobierno debe de ser de reconocer cuando hay cosas que se hacen bien y marcar categóricamente las diferencias cuando hay cosas que le afectan. En el caso de Canacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, a los industriales. Y eso es la política que hemos seguido. A veces es difícil el juego, pero hay que hacerlo. Creo que el presidente nacional, Rodrigo Alpizar, ha tenido la habilidad y eso se lo ha reconocido el gobierno, de ser crítico, pero propositivo, de marcar esas diferencias. Pero ahora, en este último viaje que hizo el presidente, estuvo Rodrigo Alpizar allá con él, ¿no? Así es. ¿Y está bien eso? Mira, yo creo que si la agenda lo marca, ¿por qué? O sea, tampoco satanizar. El estar con un político no es recibir el beso del diablo. Al contrario, entendamos, y eso es importante, que la política es el espacio para buscar consensos y arreglar las diferencias. ¿Cuál es? Porque a veces a la gente se le olvida y satanizamos demasiado. ¿Cuál es la alternativa? Agarrarse a golpes o a balazos. Yo con todo respeto, a pesar de que esté tan devaluada la política, prefiero que se haga política en este país. Pues ojalá que se busquen esos consensos. Perdón, y nada, busquen los negocios. Claro, y a ver, en el viaje de nuestro presidente por Medio Oriente, presidente nacional de Canacintra, ha firmado convenios con la Cámara de Comercio e Industria de Kuwait, ha estado en reuniones con empresarios en Qatar. Yo eso lo veo muy bien. O sea, debemos dejarnos de ver como los mexicanos que somos muy poca cosa como para ir al extranjero. Por supuesto, estamos muy orgullosos de que se hagan este tipo de convenios. Ahora sí que una sana distancia, ¿no? Ni una lejanía que tenga visos de confrontación, ni una cercanía que tenga visos de contubernio.
Exactamente. Y aquí tomo también otro dato porque es importante que luego se sepa. Yo estuve en la gira que se hizo con el presidente de la República a Londres y se manejaron una cantidad de versiones totalmente falsas, pero que son mediáticamente muy socorridas, que se había gastado muchísimo dinero, que nos habían pagado todos los boletos. Yo, y puedo, con cualquiera que lo quiera ver, puedo demostrar que compré mis boletos, que me hospedé en un hotel que yo pagué, y así lo hicimos todos los empresarios que fuimos. Sí hubo una bolsa para ciertos sectores que ya tienen previamente consensuados los intercambios y la firma de convenios, en donde hay una bolsa de ProMéxico donde paga cierta cantidad y los empresarios ponen otra. No fue el caso, la mayoría de los que fuimos pagando nuestros recursos. Sin embargo, es muy, el amarillismo es muy interesante hablando de este tipo de viajes. Bien, Enoc Castellanos, vicepresidente nacional de delegaciones de Canacintra, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Muchísimas gracias.